Vamos a ver la quinta entrega sobre la campaña que lleva el pastor o la iglesia sobre liberando mis miedos o ser liberado de mis temores. Y hoy vamos a hablar, hermanos, sobre tu insuficiencia o mi insuficiencia y el poder de Dios. Ese va a ser el tema que hoy vamos a estar tocando, sobre cómo Dios nos va a hacer liberados de nuestros miedos. Voy a pedir, hermanos, que abran sus Biblias en Efesios 1:19 y 2 Timoteo 1:7, se las leo. Tu insuficiencia y el poder de Dios. Ya es que esa palabrilla de insuficiencia me comió un poquillo a la hora de estudiar. Yo usé una palabrilla domingo. Y alguien me dijo por ahí, no sé qué para una palabra de domingo, una predicación del domingo, está bien. Yo voy a tratar de transcribirla un poco, algún contexto más normal o más a lo tico, tal vez. Decía un maestro de obras, dice, que falta capacidad. Decía, cuando uno no puede hacer algo, que falta de capacidad. Y realmente eso es lo que significa tu insuficiencia, una falta de capacidad de algo, en una área de tu vida, en una parte donde no podemos realizar una función. Y me gustó porque eso es dicho desde toda la vida, cuando yo trabajaba en una empresa constructora, y él decía que falta de capacidad, qué bárbaro. Y me gustó, y estudiando un poco lo que significa tu insuficiencia, y esa es falta de capacidad. Entonces, hoy, hermanos, vamos a ver la quinta parte sobre liberando tus miedos, sobre lo que Dios quiere hoy hacer en tu vida, sobre cómo romper esa insuficiencia con su poder, el poder de Dios. Dice así, Efesios 1:19, se lo leo en versión, nueva versión internacional. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan qué esperanza Él los ha llamado. Que sepan a qué esperanza Él ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloria, herencia entre los santos? ¿Y cuál incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Efesios 1:19 y 2 Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Hoy, hermanos, vamos a ver cómo Dios actúa con su poder en nuestra insuficiencia en dos ramas principalmente. La primera se va a llamar o a titular mi debilidad incurable, y la segunda es los problemas imposibles. Dos áreas donde Dios actúa con su poder, donde vamos a ver, hermanos, donde yo no puedo hacer nada en estas dos áreas, donde nuestras limitaciones como seres humanos llegan hasta el máximo, y de allí es cuando necesitamos a Dios. Hoy, hermanos, la que pedimos hoy, el primer versículo, es que Dios abra nuestro corazón, los ojos de nuestro corazón, para poder ver manifestado ese poder de Dios, abrir nuestro entendimiento y abrir nuestro corazón para poder aceptar ese compromiso o ese poder de Dios en nuestra vida. Porque muchas veces lo que estamos haciendo es trabajando sobre nuestras propias fuerzas y no nos damos cuenta que no estamos haciendo nada, que no avanzamos, que no podemos caminar más allá y dejamos a Dios por fuera. Ahora, hermanos, ¿qué es insuficiencia? Déjenme darle lo que significa en el diccionario Real Academia. Dice falta de suficiencia, no me dice mucho, cortedad o escasez de algo. Pero me gusta la tercera definición que da el diccionario. Dice incapacidad total o parcial de un órgano para realizar adecuadamente sus funciones. Y sobre esta tercera vamos a trabajar la predicación de hoy. Nuestra falta de capacidad de función en alguna área de nuestra vida nos hace ser insuficientes para muchos propósitos de Dios,
para alcanzar nuestras metas. Y cuando esto viene, no podemos pasar más allá porque nos llenamos de temores. No podemos caminar un poquito más allá porque no podemos, porque nosotros mismos nos limitamos y nos llenamos de temor. Y no podemos comprender que Dios quiere un poco más y quiere que nos confiamos en Él. Lo primero, hermanos, como ya les dije, lo que Dios quiere es que abran vuestros ojos para que acepten ese poder de Dios. Dios lo que quiere es que hoy usted tome ese gran poder y sea transformado en su vida. Dios quiere transformar su amor, quiere moverse en su vida, pero quiere que usted lo tome. Quiere que usted lo absorba hoy y se haga parte de Él. Porque muchas personas, hermanos, yo lo que tengo entendido es, no le damos campo a Dios en su vida, no le damos campo a Dios que Él haga, porque tenemos miedo que Él actúe. Porque tal vez muchas veces no es lo que yo quiero. Tal vez Dios tiene que decirle, esto no es lo que usted necesita. Quiero algo, pero no es trabajo nada. Nuestra manera de creer es de mi manera. Y no le damos campo a Dios. O porque tenemos el miedo de perder las cosas. No le damos ese campo a Dios, que Él está. Nos volvemos insuficientes. No trabajamos de acuerdo como tiene que ser. Es un órgano que está allí sin poder cumplir su propia función. Un riñón, si falla, no cumple su función. No purifica bien la sangre. No limpia. No está haciendo suficiente. No está haciendo su tarea. Y muchas veces en nuestras áreas, en todas esas dos ramas de la vida, no hacemos nuestra función. ¿Por qué? Porque tenemos limitantes como seres humanos. Cristo lo que dice es que Él quiere tomar nuestro sentimiento de insuficiencia y decir, o que nosotros digamos a Él, yo no tengo lo que se necesita para tal cosa. Muchas veces seguimos insistiendo en lo mismo y Dios lo que quiere es que hoy cada uno, hermano, diga, yo no tengo lo que necesito. Y lo que quiere Cristo hoy es que digamos, Él tiene lo que Él necesita, lo que Él quiere hacer en mi vida. Tenemos que decirle, Cristo, tú tienes lo que yo necesito. Eres tú el que tiene que hacer en mi vida, no yo. Hoy Dios quiere esa respuesta de nuestra boca, de nuestro corazón. Señor, yo no puedo más con esta circunstancia. Tú eres el que tiene la necesidad, tú eres el que puedes sacarme en adelante. Pero ¿cuál es nuestra respuesta natural a sentirnos inadecuados? O sea, esa insuficiencia de nuestra vida. ¿Cuál es nuestra respuesta natural para ese sentimiento de ser inadecuados en nuestra vida? Una es enojarnos. Nos enojamos, la otra es nos escondemos de la sociedad, nos escondemos de nuestro propio ser. No nos estamos dando cuenta de que yo no puedo pasar más allá. Nos culpamos también, hermanos, de nuestra propia insuficiencia. Nos decimos que no podemos más, que soy un fracasado, que ya no puedo. Nuestra insuficiencia nos culpa a veces, nos culpa nuestra conciencia por no intentar un poco más. Nos quedamos allí reprimidos, nos escondemos, nos culpamos, nos enojamos, nos cubrimos muchas veces. Mucha gente tiene insuficiencia en varias áreas, puede ser económicas, puede ser matrimoniales, no sé en qué área puede ser. Y lo que hacen muchas veces es esconderse por no creer que pueda salir más allá. Viven angustiados. Hay mucha gente que se reprime en sus casas por su miedo de superarse, por su miedo de salir a la calle. Muchas veces tienen miedo de ser las personas que son nada más. Nos sentimos, nos culpamos, nos cubrimos por ser las personas que somos. Y hoy Dios quiere romper ese miedo, esa insuficiencia en tu vida, porque tenemos que creer que Él tiene lo que se necesita para nuestra vida cotidiana, que Él puede resolver nuestras necesidades, no nosotros mismos. Déjame darle una explicación sobre lo que es la insuficiencia.
Y déjeme describirle lo que sucede en el huerto con Adán y Eva. Estos dos personajes, cuando comen la manzana, dice el dicho, cuando se comen el fruto prohibido, cuando rompen la ley de Dios, dice que ellos se vieron que estaban desnudos, se cubrieron y se escondieron de Dios. Hasta le mintieron a Dios también que estaban haciendo ahí. Ahora, mucha gente dice, ¿qué tiene que ver esto con la insuficiencia? Muy fácil, hermano. Ya ellos en ese momento ya habían rompido la ley de Dios. Ya no estaban haciendo adecuados al propósito de Dios. Ya no estaban cumpliendo esa función como el riñón de purificar la sangre. Ya ellos sabían que ya habían roto la ley. Ya algo estaba sucediendo ahí y se escondieron. Se taparon porque ya habían reconocido que ya no estaban haciendo lo mismo. Habían reconocido que ya ellos no estaban cumpliendo la función de la que Dios le había hecho. Nos cubrimos, hermano. Ya no nos sentimos apropiados para vivir en santidad en el huerto de Dios. ¿Cierto? Ya no se sentían apropiados. Ya no se sentían adecuados para estar allí. Y muchas personas que no se sienten adecuadas en su entorno social, en su vida. No se sienten adecuados. ¿Por qué? Porque tal vez tienen un limitante. Se sienten insuficientes. A veces nos pasa en el trabajo, hermanos, también. Ya no nos sentimos suficientes, capaces para realizar ciertas tareas. Pero lo que Dios quiere hoy es que aprendamos que Él tiene lo que se necesita para nuestra vida cotidiana. Estos tres puntos, hermanos, de escondernos, de cubrirnos y de culparnos, lo único que hace es en nuestra vida es fortalecer el sentimiento de ser inadecuados. El escondernos, el culparnos, solo hace, hermanos, en nuestra vida que crezca más el sentimiento de ser inadecuados. No nos ayuda más si nos apoyamos en estos tres puntos, hermanos. No nos ayuda si lo hacemos en nuestra vida. El escondernos no nos va a ayudar para ser superados en la vida, para que Dios haga en nuestra vida. Elías se esconde, se acurruca cuando aquella mujer le dice que lo mismo que le pasó a los profetas le va a pasar a él antes de que amanezca. Y este hombre se encueva, se esconde. No había entendido el propósito de Dios, no sabía que Dios estaba con él todavía. Después de semejante victoria, él entra en ese estado, se cubre, se esconde, se enrosca y deseó morir, dice la Biblia. Y no le damos oportunidad a Dios para que haga nuestra vida. Se nos olvida, hermano. Lo que hace es incrementar nuestro sentimiento de ser una persona inadecuada. Después de una gran victoria de Elías, se siente inadecuado para enfrentar a esta mujer. Se esconde, hermano. Porque le dio más cabida a lo que el mundo te dice muchas veces, a lo que Dios te ha llamado y lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El cubrirnos, el escondernos y el culparnos, lo único que hace es acrecentar más nuestro sentimiento de insuficiencia para las cosas de Dios. Y no le damos campo a que actúe el poder de Dios en nuestra vida. Mucha gente cree, hermanos, que alcanzar éxitos en la vida, todo esto es parte de la inclusión, porque mucha gente cree que alcanzar éxitos en la vida, títulos, pintar ahí en la pared un montón de títulos ahí diciendo doctor, licenciado en tal cosa, eso lo va a liberar de ser insuficiente en la vida. No es, hermanos, alcanzar éxito lo que hace una persona que sea suficiente o sea insuficiente. No es eso, hermano, lo que hace alcanzar. Lo que hace alcanzar o ser liberado de mi miedo a la insuficiencia es cómo respondo yo a las circunstancias difíciles.
a esas circunstancias que yo no puedo resolver por mí mismo. ¿Cómo yo respondo a esas circunstancias? Es lo que hace y marca ser liberado por Dios de mi miedo a la insuficiencia. Yo siempre digo, una persona madura no se basa en la cantidad de años. Una persona madura no quiere decir que tiene entre más años sea más madura. Una persona madura es cómo resuelve sus dificultades. Es allí donde se marca la madurez en una persona. Puede tener 30, 40, 50 años y son tan inmaduros a veces. En los momentos más cruciales de su vida son de la buena totalmente. No saben ni enfrentar las circunstancias difíciles. Y es mejor esconderse antes de enfrentar las circunstancias. Muchas veces, hermanos, las personas decaen en muchos matrimonios porque se sienten insuficientes y no saben cómo enfrentar eso. Decaen en sus trabajos por lo mismo, no saben cómo enfrentar y prefieren huir, prefieren salir huyendo. Una persona, hermanos, se es madura solo cómo enfrenta las dificultades. ¿Cómo hace usted para enfrentar sus dificultades en la vida? Dios quiere ser liberado, Dios quiere liberarlo, pero usted tiene que entender algo, hermano. No es alcanzando éxitos como Dios lo va a liberar. No es allí, no es alcanzando títulos ni estudios. Yo lo único que espera es, o que quiere ver en ustedes, cómo responder a esas circunstancias difíciles en la vida. Hay un ejemplo, hermanos, sobre Barbara Streisand. Yo estoy viendo un poco ahí sobre la música de ella, es una cantante norteamericana. Dice la historia que esta mujer se retuvo un montón de años de no cantar. No se sentía adecuada para cantar. Y cuando oigo yo las canciones de esta mujer, no entiendo nada porque está en inglés. Yo como inglés no tengo ningún problema, no entiendo nada. Pero de algo sí puedo decir, ¿qué voz se tiene esta mujer? Y déjeme darle un ejemplo cristiano también. Cuando yo oigo el testimonio de Christine de Cleiro, esta mujer se sentía fea. Esta mujer se sentía fea y se fue para el mundo. Se escondió en los placeres de la vida, en la drogadicción, se escondió en muchas cosas. No dice ni qué es, nada más dice, pequé muy feo delante de Dios, diciendo cristiano. Yo siempre lo digo, es una mujer demasiado hermosa. ¿Y qué voz tiene esa mujer? A mí me encanta cómo canta. No todas, porque tampoco soy fan de todas las canciones de ella, pero me encanta cómo canta. Y digo yo, y esta mujer era así, se sentía insuficiente para cantar, para presentarse ahí, hasta que un día Dios la liberó. Y dijo, puedo en Cristo, puedo ser liberado de ese miedo. Y se subió al escenario otra vez. Yo ahora tengo un ministerio increíble, donde Dios predica. Yo decía, hermano, una vez que una canción de ella me ministró tanto, no la canción en sí, sino el gesto que ponía en la canción. Es que cantaba, uno sabía que estaba cantando con el alma, literalmente, esta mujer. Y se sentía insuficiente para poder cantar. Se sentía insuficiente porque sentía que no era bella. Se sentía que era fea y no se subía al escenario por eso. No dejaba que Dios se ministrara por medio de ella, por su suficiencia. Para poner un ejemplo más claro, y si no lo buscan en YouTube, ahí está. Ahí está el testimonio, hermano. De esta mujer no lo pude encontrar, pero de Christine Cleiro sí. Ya lo he visto yo varias veces. Y es increíble, hermano, cómo nuestro poder de insuficiencia le gana las puertas de Dios muchas veces. Cuando no le damos la oportunidad a Dios de hacer en nuestra vida. Los ejércitos no lo hacen, hermanos, no hacen liberar nuestro miedo a la insuficiencia. No puedo acumular muchos de ellos para que yo me sienta lo suficientemente adecuado en esta sociedad. ¿Por qué, hermano? Porque yo, el sábado que prediqué hace 15 días, estuve hablando. La sociedad te dice quién es suficiente en este mundo. Si nosotros le damos cabida al nivel social, muchos de los que estamos aquí nos vamos a caer en una gran depresión.
Porque el nivel social de hoy te marca un estatus, te marca que tienes que tener la letra DR antes. Doctor Luis Arrieta. Perdón, inclusive entre los propios ministros también pasa. Ya no se llaman siervos, llaman el ministro. O sea, si yo no tengo ese título delante, no soy ministro. Si yo no uso un saco y una corbata, no soy ministro de Dios. Hay lugares donde el ministro tiene que predicar así. Eso no me hace a mí ministro de Dios. Eso no me hace a mí viajar a un jet privado y soy ministro de Dios. Uno, para ser ministro de Dios solo se necesita tener una cosa. Uno, Cristo en el corazón y que Dios te llame. Eso es todo lo que necesito. Al final, Dios es el que capacita. Yo me chaqueo otra vez. Es que estoy enojado con ese tema todavía. Es que, hermano, es que la sociedad te marca y te dice quién es. Hace un tiempo atrás lo prediqué y decía, ¿qué es lo que hace la revista Soy para decir quién es el padre de familia? Sea usted un padre excelente de familia, te marcan la casa en un condominio. Te dicen, tenga el auto último modelo, mínimo 2 años atrás, lo máximo. Si usted no le da eso a la mujer, usted no puede ser un buen esposo. Usted no es un padre, usted no es una persona realizada. Y eso es mentiras, hermano. Esa es publicidad para vender los condominios nada más. Sea feliz en el último condominio, no. Gloria a Dios si usted lo tiene. Gloria a Dios si usted lo puede comprar. Nada más no venga bajando con lo que tiene. Pablo decía en la iglesia de Corintios, cuando va a la Santa Cena, no tienen casas donde comer ustedes. Vienen y se llenan en la Santa Cena y menosprecian al pobre que no tiene. Lo que usted tiene, resérvelo para la gloria de Dios. Eso es así, hermano. Porque hay mucha gente que anda rascando la olla también. Si es que todos se hagan decentemente y en orden, dice Pablo. Pero el ideal del mundo te dice quién es adecuado. Cuando nosotros no marcamos ese ideal, cuando tratamos de subir ese ideal del mundo, y depende de nuestra condición social, nunca vamos a llegar allá. Por eso alcanzar más éxito no te dice, no te puede liberar del miedo, de la insuficiencia. Porque nunca vas a alcanzar el nivel. Nunca lo vas a alcanzar ese nivel. Para algunos sí, para otros no. Para otros se van a sentir un poco más llenos. Pero yo siempre he dicho, el dinero cambia a la gente. Entre más dinero tienes, más quieres, más compras, más necesitas. Ya no necesito una casa de 10, 15 millones, necesito una casa ya de un condominio. Pague alquiler, pague la mensualidad, pague el otro. Ya no puedo entrar en Hyundai, necesito un carro más nuevo. Compres un carro más nuevo. Mucho más dinero tienes y nunca vas a ser suficiente. No me equivoco. Siempre vas a tener más gastos. Nunca vas a ser una persona suficiente. Siempre vas a ser una persona insuficiente. Yo conozco a una señora que tiene 42 años y sigue estudiando. Y el esposo le dice, mira, ¿hasta cuándo vas a dejar de estudiar? No has alcanzado ya la meta y vas a seguir estudiando. Claro, el Señor tiene razón. Y pasa metida en los libros toda la noche. ¿Cuándo él tiene tiempo para él? Y para medias, de lo que yo lo conozco, y es una persona que habla el lenguaje de tiempo de calidad. Claro que este hombre se siente vacío, el tanque emocional. Si ella pasa solo estudiando y ya tiene todo, su licenciatura y todo, pero quiere la maestría. Yo no sé cuál es el orden de esto, pero algo que quiere la maestría. ¿Y después qué sigue? Eso fue lo que le reclamó. ¿Y después qué sigue? No me siento adecuado todavía en mis capacidades. No puedo parar. Cuando yo me pongo el nivel social, nunca voy a poder parar. Nunca voy a poderme sentir realizado. No quiero hablar de ese tema en este momento, pero sentirme realizado es otra cosa totalmente. Mi manera de ser adecuado lo marca otro nivel. Entonces, hermanos, la manera de comenzar a sentirme una nueva sensación de confianza, la fuerza, sentir una sensación de confianza, esa fuerza de Dios y el poder en la vida por el que yo necesito empezar es cómo respondo yo a esas circunstancias difíciles en mi vida. Para yo poder sentir ese sentimiento de confianza en mi vida, yo necesito empezar a responder como Dios quiere, como Dios le gusta. Solo hay dos maneras para yo responder ante mis
insuficiencia, ante mi insuficiencia. Uno, ya los dije, hermanos, es enojarse. Y la otra es, ¿cómo respondo yo ante Dios entonces? ¿Cómo estoy respondiendo yo ante Dios ante mi insuficiencia? Cuando aprendes a hablar de esta manera de Dios, entonces Dios empieza a construir en cada uno de nosotros confianza. Y va quitando mi miedo a la insuficiencia. Dos maneras Dios hace, hermanos, para construir esa confianza en nuestra vida. Dos maneras hace Dios para quitar el miedo a la insuficiencia. Una es por medio de la debilidad incurable y la otra es por los problemas imposibles. Por esas dos maneras Dios nos trabaja para ir quitando el miedo a la insuficiencia y poder ir dejándole campo al poder de Dios. 2 Corintios 2:12. Segunda Corintios 2:12. Te lo voy a dar parafraseado. Dice así la palabra. Pero él me dijo, cuando Pablo habla sobre que le quiten el aguijón de la carne, pero él me dijo, te basta con mi gracia nada más, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice Pablo. Pablo luchó con algunas debilidades incurables en su vida. Algunos dicen que el problema que Pablo tenía era la vista, por causa del encuentro con Cristo. Dice un comentarista por ahí, yo no sé dónde lo leyó este hombre, pero dice que alguien dijo que era la esposa. Bueno, yo no sé dónde sacan semejantes cosas, ¿verdad? Pero yo no lo creo tampoco. Primero él dice que no era casado, él había hecho un voto de no casarse. Para mí Pablo tenía una debilidad que él quería que Dios se la quitara. Yo no sé qué tanto le perjudicaba en su ministerio, no sé qué tanto lo molestaba, no sé qué tanto le influía, pero Pablo le pide 3 veces que le quite el aguijón de la carne. Y Cristo unas 3 veces le dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si esa debilidad o esa debilidad incurable no la tuviera, el hermano de Diego dice, todo perro necesita una pulga para que lo mantenga despierto. Una vez lo he escuchado al decir ese dicho, Arturo, y siempre me quedo grabado. Es que nos hace falta a veces una pulguita por ahí, porque si esa pulguita no estuviera, hermanos, nos olvidaríamos de Dios, estaríamos tan confortables en toda nuestra vida que no ocupamos a Dios. Dios, por medio de la debilidad incurable, trabaja para ir quitando mi insuficiencia y dándole lugar al poder de Dios. ¿Qué es una debilidad incurable? Una debilidad incurable es una limitación. Puede ser de talento, emocional o física. No hablamos de pecado, no hablamos de obesidad, no hablamos de colesterol alto. No estamos hablando de la tentación. El pecado es curable, la obesidad es curable, el colesterol es curable, por lo menos manejable también. Muchas enfermedades son manejables en esta vida. No hablamos de eso, es algo que ya usted definitivamente no puede quitarse encima. Y ya usted, por más que luche, por más que trate, no puede quitarlo. Eso es una debilidad curable. Pablo tenía algo que no era curable. Esa debilidad es la que Dios quiere o hace que actúe en nuestra vida. Dice la palabra así en este versículo de Corintios: mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando me enfrento a una debilidad incurable, solo tengo una invitación que hacer, solo tengo una respuesta que dar.
me hace responder a Dios que entre en mi vida. Hago invitar a Dios que haga un nuevo sentimiento, un sentido de confianza, un sentimiento de confianza hacia Él. Cuando yo tengo una debilidad incurable, lo único que me hace es invitar a Dios a que crea en mí un sentido nuevo. Y ese sentido se llama dependencia. Se llama dependencia de Dios. Cuando yo no puedo realizar una tarea, tengo una debilidad incurable en mi vida, lo único que me hace es depender de Dios. El ciego depende de un bastón para poderse guiar en la calle. Depende de muchas personas, pero cuando anda solo en la calle depende de un bastón y depende de su mano. Cuando nosotros no podemos, un paralítico depende de su silla de ruedas para moverse. Si quiere trasladar de un lado a otro. Hermanos, esa es la dependencia. Cuando yo no puedo manejarme de algo, cuando en mi vida no lo puedo resolver, necesito algo externo para que lo resuelva por mí. Las prótesis hacen eso. Cuando yo no puedo tener o no tengo una mano, viene una prótesis y me resuelve las circunstancias. Y así es Dios en nuestra vida. Así es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Quiere ser un miembro más en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Pero el principal, el necesario. Necesitamos depender de Dios. En medio de esta debilidad incurable, Dios hace un sentido nuevo que se llama dependencia. Muchas veces nuestro sentido, hermanos, de debilidad incurable, lo que hacemos es enconcharnos en nuestro propio sentimiento. Nos agachamos, nos encorvamos, nos escondemos y solo lo estamos haciendo en nuestras propias limitaciones humanas. Nuestras propias limitaciones humanas no dejamos a Dios actuar. Muchas veces lo que Dios no está necesitando es cómo usted está respondiendo a su debilidad en la vida. Estoy dando esa oportunidad a Dios para crear la dependencia hacia Él. Nos reducimos, hermanos, a nuestra capacidad humana. Le decimos a Dios: Señor, esto es lo que puedo hacer. Esto es lo que yo no puedo hacer también. Le decimos: Señor, hasta aquí llego. Yo no puedo hacer esto. Hasta aquí es mi limitación. Para allá ya no lo puedo hacer yo. Y nos quedamos estancados en nosotros mismos. Y eso es por lo general una muy pequeña parte de lo que podemos hacer. Si nosotros buscáramos la ayuda de Dios, podríamos un poco más allá. Cuando aparece nuestra necesidad de esa parte incurable, de esa debilidad incurable, generalmente muchas veces no sabemos que está allí. Se presenta un momento en circunstancias en la vida donde aparece. Y nosotros decimos: Señor, hasta aquí llego. Ya no puedo más. Ya no podemos hacer más. Déjame darle un caso. Y para retomarlo de Steven. Steven está en un momento de esto. Ya los médicos también, ya no pueden hacer nada. Steven está en un momento que simplemente está dependiendo de la mano de Dios. Él estaba bien y se presenta esta circunstancia. Todo depende de la mano de Dios. Esa es mi debilidad incurable. Yo no puedo hacer nada. Si yo no le entrego la confianza, los médicos no pueden hacer nada tampoco. Pero Dios sí puede hacer algo por Steven. Ya las limitaciones humanas ya alcanzaron su límite. Ahí es donde entra la mano de Dios, nada más. Bástate mi gracia porque nada más. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Nuestras limitaciones humanas quedan hasta allí, hermano. La debilidad incurable se cura nada más con la dependencia de Dios. Dios la quita cuando usted se hace dependiente de Él. Hágase una pregunta, hermanos, una vez por semana, una vez por mes. ¿Qué estoy yo tratando en mi vida que yo no he podido resolver? ¿Se han hecho ustedes esa pregunta alguna vez? Señor,
tengo esta circunstancia en mi vida, ¿he podido yo hacer algo más allá? Y usted se va a dar cuenta que muchas veces no hemos caminado, pero ni un centímetro más allá. No hemos podido pasar más de esa circunstancia. Porque muchas veces estamos allí luchando con nuestras propias limitaciones humanas. Y nos esforzamos, nos caminamos, creemos que estamos avanzando y estamos más estancados. Y no nos damos cuenta que estamos trabajando en nuestra propia vida. Si usted quiere ver si tiene una debilidad incurable en su vida, hágase. He estado luchando por algo y no puedo pasar de allí. No lo he podido alcanzar. Es el momento para decir, estoy tratando, requiero la fuerza de Dios. Si esa pregunta que usted se hace, aparece alguna opción, sí, estoy tratando con algo, no he podido avanzar, es el momento para responder la respuesta más clave de todas. Señor, te necesito en este asunto. Te necesito, Señor, porque ya he pulseado yo, lo he hecho por mis propias fuerzas y no lo he alcanzado. Me siento frustrado, me siento insuficiente para alcanzar esto. Ahí es donde Dios empieza a trabajar sobre este miedo y dice, quítate que voy yo del campo nada más, voy para adelante. Eso es lo que Dios está esperando en un montón de circunstancias en nuestra vida, que se la demos. Ya usted hizo lo que podía, ahora me toca a mí. Así es, hermanos. Eso es lo que Dios quiere para curar, que dependamos de Él. Nuestra debilidad incurable solo se cura así. Es curable. Muy bonito, paradójico. La debilidad incurable es curable cuando se la dé a Dios. No se la va a quitar, pero Dios se la va a llevar. No se preocupe. El poder de Dios se va a perfeccionar en esa parte de su vida, hermano. Déjenme darle un ejemplo que yo lo usaba en unas predicaciones atrás. Me gustó mucho. A William le marcó mucho, ¿sabes? Y cuando yo hablé sobre ser manso y humilde, y yo lo representé esa vez sobre una locomotora, para que más o menos vean lo que es dar el poder a Dios. La locomotora, y saqué una locomotora de vapor, la Challenger, me acuerdo, de 1875, algo así es el código, el número de la locomotora, el nombre. Es una locomotora que puede jalar 50, 60 vagones cargados. Es increíble la potencia que tiene esta locomotora para caminar. Y yo decía, hermanos, todos nosotros tenemos un gran potencial en la vida, pero esta locomotora en esa carretera no jala nada. Es más, no camina pero ni un centímetro, hermano. Se queda estancada ahí por el peso que tiene. Necesita los rieles. Y ella va donde los rieles van. Sencillo. Un carro usted puede viajar por donde usted quiera, además si es 4x4. Bueno, usted se mete por un poco de huecos, usted puede meter. Yo he visto carros increíbles dejando carga. El carro tiene esa facilidad, usted puede moverlo cuando usted quiera, o por lo menos donde la carretera haya. Y si es 4x4 también. Y no como estos hombres de Discovery que no me acuerdo ahorita cómo se llama, que los retan y los tiran en un helicóptero en una montaña y bajan por ese pendiente y haga camino. El carro va ahí. Si usted le abre el camino, el carro camina. A la locomotora no. La locomotora no tiene esa, más no tiene ni volante. Solo tiene palanca, nada más velocidad y no sé qué más tiene. Volante no tiene. Porque depende de la línea. Para guiar toda esa fuerza, toda esa potencia que tiene la máquina para jalar esa carga es dirigida por la línea verde. Eso es lo que Dios quiere hoy. Eso es lo que Dios quiere. En sus dificultades, en su poder humano, usted no puede hacer nada, hermano. Fuera de Cristo usted no puede hacer nada. Cristo, yo lo representaba ese día. Las líneas son Cristo. Cristo te va a guiar siempre. Usted puede tener un potencial muy grande, pero está trabajando en sus propias fuerzas. Y si usted trabaja en sus propias fuerzas, es como gastar polvo en un sopilote. No va a hacer nada. Pero si usted le da la autoridad a Cristo y lo deja conducir, todo ese potencial que usted tiene, esa debilidad en la línea que es Él, usted va a ir y va a llevar un montón de carga. Pero tiene que ser en Él, nada más. Otro punto, hermanos, para empezar a depender de Dios, es el culto semanal. Cuando usted decide que hoy es el momento para dedicarle, para
darle mi debilidad a Dios. Congréguese más. Y le va a decir usted a Dios: Señor, he tenido una semana dura, he luchado con mis propias fuerzas, ahora renuncio todo en este día, 2 horas, no sé, y le voy a dedicar el tiempo a ti. Es que mucha gente, hermano, no podemos ni siquiera dejar 2 horas para congregarnos por semana, y igual de las 3 veces por semana, no tienen tiempo, hermano. Depender de Dios, uno es congregarnos más. Dependo de Él, porque cuando en medio de la alabanza, lo que nos damos cuenta no es tanto lo que yo estoy pensando en Dios, sino es: Dios está esperando demasiado en mí. Esa es la gran diferencia. Dios piensa en usted, hermano. Dios está pensando en usted. Dios quiere ayudarle en su vida. Y cuando venimos al culto, renunciamos todos nuestros propios derechos, quedarnos más tarde en la cama, a descansar o irnos de trabajo derecho para la casa. Estamos diciendo a Dios: Señor, me interesa. Pero Dios ha creado la congregación de los santos para la alabanza de su nombre. Allí es donde vida, bendición y vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios está pensando en usted, hermanos. Una dependencia de Dios es venir al culto. Y yo lo he visto por años y lo he practicado. Más bien lástima que no hay más culto. ¿Sabe? Por las redes sociales se dieron cuenta de lo del accidente de Steve. ¿Sabe por qué a mí le voy a decir aquí que está la cama? Esa cuchara no me gusta. Se dieron cuenta, pero nunca tuvieron un abrazo para los familiares. ¿Qué se da cuenta uno si tiene un abrazo? Lo que necesita uno es un abrazo de la gente que lo ama. Si tuviéramos 7 cultos, como antes, ¿va, David? Aquí hubiera estado llorando en la presencia. Se hubieran animado de una forma diferente. Porque un abrazo por internet no es un abrazo. No se siente el calor humano de las personas. Alguien dijo una vez que es rico es abrazar a alguien que usted ama. Es cierto que es rico es abrazarlo. Pero por internet, por el Facebook, usted no lo puede hacer. Perdón, hermanos, ya que le vuelve garrote a eso. Porque eso ha venido a sustituir a los 7 cultos, David. Ahora es más fácil mandar las predicaciones por internet, que los hermanos se queden en la casa y se perdió el amor fraternal. Pero estoy seguro que si tuviera 7 cultos aquí, no ocuparíamos tanto del Facebook para mandar los mensajes ni nada. En la noche nos vemos, nos reunimos y nos consolamos como hermanos. Nos damos una palabra de consuelo. A veces nada más necesitamos un abrazo o algo, nada más. Necesitamos saber que alguien nos diga: ahí estamos con usted, oramos juntos. David, ¿se puede orar por el Facebook? ¿No se puede orar por el Facebook? ¿No se puede sentir ese amor en la calidad de la oración? Hermano, es que, perdón que yo hablo mucho de esto, pero es que eso es lo que yo he entendido sobre estas redes sociales. Lo que hace es dividir el cuerpo de Cristo nada más. Ahora me entero por el Facebook, estoy orando en mi casa, y cada quien, si es que ora. Y si es que oramos, ¿verdad? Nos damos cuenta, hermano. Pero aquí no podemos ser fingidos, aquí tenemos que orar. Aquí tenemos que estar mano a mano. Se ha perdido, hermano, esa calidad del culto, donde Dios quiere reunirnos a nosotros como pueblo, y no por redes sociales. Es allí donde envía bendición y vida eterna. Dios está hablando más en usted de lo que usted piensa en Él. Pareciera mentira, así es. Sus ojos están puestos en la tierra siempre, deseando que sus santos se vuelvan a Él. Bueno, aquí con el Facebook, por favor. No cambio de ojo, no volarle, no sé quién le volando así, cabrón. Es que, hermano, es que yo he visto eso, es que hace tiempo yo lo vengo viendo, hermano. Yo prediqué un sábado sobre ese tema también. Nos estamos enfriando el amor de hermanos. Nos estamos envolviendo en la sociedad. Nos estamos envolviendo en el entorno social que estamos viviendo. Y sigilosamente el diablo se está metiendo y está dividiendo la iglesia. Deberíamos de volver a las raíces otra vez. Congregarnos los 7 cultos otra vez. Pero eso me deja pérdida de tiempo, me deja pérdida. Es allí donde Dios quiere romper tu insuficiencia. Un paso más es congregarse. Si damos un paso más, estamos diciendo a Dios: estoy dependiendo de ti y no de los demás. Y tercer punto, hermanos, esto no es tan largo. Perdón, el segundo punto es problemas imposibles. ¿Cómo hace Dios para resolver la insuficiencia de los problemas imposibles? Simplemente es teniendo fe.
Vamos a leer una historia, hermanos. Marcos 4. Déjame ver si es Marcos 4. O aquí lo tengo Marcos 4. 4, 5. 35 al 41. Porque encontramos en la vida, hermanos, problemas imposibles. Encontramos en nuestra vida muchos problemas. No se preocupe, hermano, que yo predico para los que no me conocen como hora y media también. ¿Sabes qué? No se van a salvar de una predicación larga, solo porque el pastor no está. Más bien lo estoy resumiendo, porque más bien estoy cortando una parte, ¿no? Nos tiramos aquí el cafecito de la tarde también. Marcos 4, 35 al 41. Dice así la palabra de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y espiando a la multitud, le tomaron como estaba. Bueno, es que no uno las palabras aquí. Y espiando a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habiendo también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo. ¿Qué Cristo más carga? ¿Qué sueño más? Estaba cansado Cristo, literalmente. Sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo a la mar, o al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados o temerosos? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué podemos hablar de esta historia sobre mi temor a la insuficiencia y a mis problemas imposibles? Porque Dios está puesto, porque te has puesto a pensar, ¿por qué Dios quiere que respondamos con fe? Y usted le dice a Dios: Dios, ¿por qué me estás poniendo una circunstancia tan difícil? Quiero que responda con fe, pero me la estás complicando. Déjenme darle solo una pequeña breve explicación de este pasaje. Ellos eran marineros experimentados, eran pescadores, conocían la mar y sabían que la tormenta que estaba era bastante difícil. Así es que aún en su propio campo ya estaban siendo insuficientes. Ya ellos no podían manejar la barca, ya ellos no podían manejar la tempestad. Llega un momento cuando tus propias fuerzas, en tu propio campo, ya no puedes hacer nada, ya eres insuficiente. Esta historia empieza allí, hermano. Porque Dios nos pone en lugares que a veces pareciera que no vamos a salir adelante. ¿Cómo puedo conseguir yo confianza en mí mismo? ¿Cómo me puedo yo sentir capaz para realizar tal tarea? Si Dios me pone a mí en circunstancias tan difíciles como esta, que están a punto de hundirse en la barca. Muy fácil, hermanos, porque Dios no está tratando de que usted tenga confianza en usted mismo. Dios lo que está tratando es que tenga confianza en Él. Esa es la gran diferencia en mis problemas imposibles. Cuando Dios te pone circunstancias difíciles, en problemas imposibles de la vida, Dios no quiere que usted tenga autoconfianza en usted mismo. Lo que Dios está tratando es que confíes más en Él. Ahí es donde radica la fuerza de Dios, el poder de Dios. No es que confiamos en nuestras propias fuerzas para resolver esos problemas imposibles. Es que usted confíe más en Dios.
que le dejen sus problemas a Dios. Ahí es donde radica el poder de Dios. Cuando dejamos de lado nuestras propias fuerzas y se la damos a Él. Porque Dios quiere que tengas confianza no en ti mismo, sino en Dios. Dice que en Marcos 4:38 los discípulos lo despertaron, maestro, y gritaron. El lenguaje de Nueva Versión Internacional dice: no te importa que nos ahoguemos, recriminan a Cristo. Muchas veces estamos en circunstancias tan difíciles en nuestra vida, problemas imposibles para resolver, y lo único que hacemos es criticar a Cristo nada más. Cristo, ¿acaso no tienes cuidado de mí? Inclusive María le dice, cuando están en la casa: Señor, no tienes cuidado de mí. ¿Cómo criticamos muchas veces a Dios? Y principalmente cuando tenemos circunstancias difíciles en nuestra vida, esos problemas imposibles de resolver, lo hacemos y le criticamos y le reclamamos a Cristo. Claro que Cristo se enoja con nosotros muchas veces. Cuando entró en el templo se enojó. Claro que Cristo se enoja también. Mira el amor y la severidad de Dios. Muchas veces cuando nosotros respondemos mal en esas circunstancias de la vida, porque Dios lo que quiere es que usted aprenda a responder ante el miedo de la insuficiencia. Dios, claro que se enoja con nosotros, se enchaqueta. ¿Acaso no tenéis fe? Dice Cristo. Cristo se levanta lo más tranquilo de la barca y la calle. No estaba Cristo con ellos, ya lo habían visto hacer milagros, pero ellos seguían dependiendo de sus propias fuerzas, se hacían autosuficientes, pero ya el problema se les había salido de la mano, se sentían que se ahogaban. No es un momento para recriminarle a Cristo, un momento para decirle a Cristo: toma usted la rienda de este asunto, para que se le solucione el problema. Nada más Cristo se levantó y mandó a la mar que callara, y cayó. Eso es todo lo que usted necesita, hermanos, hoy, en sus problemas imposibles de resolver. Déselos a Cristo nada más. Siempre nos sentimos impotentes, nos sentimos que no podemos resolver el asunto, nos sentimos con miedo, hermanos. Cristo dice: ¿por qué tienen tanto miedo? Dice otra versión. No tengamos miedo, hermanos, de nuestros problemas imposibles. Lo que tenemos que hacer es dárselos a Cristo nada más. Esos problemas imposibles de nuestra vida, lo único que hace en nuestra vida es, o lo que da la respuesta que está esperando Dios para Él es: Señor, confío en ti. Es incrementar nuestra confianza en Dios. Cristo está diciendo que usted confíe más en esos problemas imposibles, esas dificultades, en esa impotencia, esa insuficiencia de resolver aún en mis propios campos de la vida. Yo siempre tenía el que me enseñó a mí la banistería, me decía a mí, y él no podía resolver un problema que tenía con un mueble o algo, y se volvía nada más y decía así: Señor, tú fuiste carpintero, digo, te lo dejo a ti. Y cuando le llegaba la luz y se le encendía y lo podía resolver y todo, muy carga el hombre, ¿eh? Pero así es, hermano. Aún en nuestro propio campo estamos limitados, y es allí, ellos siendo pescadores con experiencia y todo, se lo dieron a Él. Claro que la razón que Cristo estaba enojado es porque no le entregamos nuestros problemas a Él. Él quiere ayudarnos, nosotros no se lo damos. Porque Cristo está en la barca de nuestra vida. Cristo está allí. Todos hemos aceptado a Cristo. Espero en Dios. Y aún así nos reservamos derechos de admisión para Cristo. ¿Cómo es? Le cobramos admisión a Cristo, más bien. ¿Ah? No le damos libre acceso para que se siente allí y haga de Él lo que tiene que hacer. No le decimos: Señor, usted puede manejar esa tormenta. No le damos ese campo a Él. Lucas 1:37 dice, se lo leo para avanzar: porque para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios no tiene un imposible para Él. Nosotros sí tenemos dificultades
dificultades imposibles, tenemos problemas imposibles de resolver, pero para Dios no hay nada imposible. Limitamos a Dios. Un punto de partida para reconocer la autoridad de Dios es mirar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Muchas veces se nos olvida por donde Dios nos ha sacado tantas veces. Se nos olvida lo que Dios ha hecho por nuestra vida. Y vuelve otra vez aquellos imposibles en nuestra vida y volvemos a limitar a Dios de nuevo. Así navegamos 40 años por el desierto porque seguimos sin creer a Dios. Seguimos creyendo en Dios, pero no le seguimos creerle a Él. Son dos cosas muy diferentes, pensar en Dios y creerle a Él. Darle mi vida, la barca de mi vida a Dios no es fácil. Lo que Dios quiere es que nosotros confiemos en Él, que le demos la rienda suelta, que le digamos: Señor, esto es imposible ya para mi vida, te lo entrego a Él. Porque yo no puedo decir cuál es un imposible para usted. Usted es el que tiene que preguntarse hoy: ¿qué es lo que yo estaba tratando de resolver y no he podido? Porque tal vez tu limitante no es para mí limitante. Por eso usted tiene que hoy presentarse delante de Dios y decir: Señor, esto es lo que yo puedo. Porque todos somos diferentes y todos tenemos metas diferentes. Todos tenemos circunstancias diferentes. No puedo hacer una lista grande aquí. Pero usted sí sabe qué es lo que tiene usted como limitante en su vida. ¿Cuál es el problema imposible de resolver? Un punto de partida, hermanos, es para creer lo que Dios hace en tu vida, es para que Dios resuelva tus imposibles, mira lo que ha hecho. Y el otro punto es que es creer en el poder ilimitado de Dios, hermano. Un punto es mirar lo que ha hecho. Y el segundo es creer en el poder ilimitado de Dios. Limitamos a Dios tantas veces, hermano, en nuestra propia vida, que no lo dejamos realizar su obra en nosotros. Efesios 3:20 dice, Efesios 3:20, se los leo en lenguaje sencillo, ustedes me siguen ahí. Dios tiene poder para hacer mucho más lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. En mis imposibles, en mis problemas imposibles, Dios tiene el poder de actuar, pero no lo podemos ilimitar. Muchas veces ni imaginamos lo que Dios puede hacer en nuestra vida, en aquella circunstancia que yo no puedo ya manejar. Los discípulos lo encaran: Señor, no tienes cuidado que nos salgamos. No, un momento, dice. Ustedes me están limitando, yo puedo hacer todo lo que yo quiero. Y aún así se levanta y cae al mar. Y los discípulos estaban asustados, dicen: ¿quién es este que aún el mar le obedece y los vientos? Limitamos a Dios. Otro punto, hermanos, para que usted rompa esa debilidad incurable y problemas imposibles, es: no limite a Dios. Cuando limitamos a Dios, Dios no va a hacer más allá. Yo siempre lo digo con la gente: usted puede amar a la gente, pero si la gente no lo deja amar, usted no puede hacer nada. Y si igual a Dios. Si usted no deja a Dios actuar en su vida, Dios no va a entrar y no va a hacer en su vida. Tienes que darle eso, y para eso usted tiene que reconocer que Él es todopoderoso, que fue uno de los fundamentos que vimos en la primera lección de esta campaña. Las bases del fundamento es Dios todopoderoso. Si yo no creo que Dios es todopoderoso, nada estamos predicando hoy. Si yo no dejo todo eso en las manos de Cristo, no puedo hacer nada. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos, dice aquí Pablo a los Efesios. Tiene mucho. Dice: ni siquiera podemos, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros, son más allá. Nosotros no podemos caminar y entender a Dios en toda su totalidad. Lo único que Dios te pide es que le creamos en su autoridad, en su poder ilimitado.
Es allí donde radica, hermanos, nuestra predicación de hoy. En nuestros problemas incurables, nuestro poder, en nuestra insuficiencia. No podemos, sabemos que como humanos estamos limitados, pero no podemos dejar de lado el poder de Dios. Dios quiere romper todas esas cadenas, todos esos temores, a mi insuficiencia, a mis problemas imposibles, en aquellas cosas que yo no puedo cambiar en mi vida, pero tengo que entregarle todo en las manos de Dios. Y voy concluyendo, hermano. Una de las características de este miedo de ser insuficiente es que nos hace muchas veces sentir que estamos solos, que no podemos hacer nada más, que no hay nadie más que nos pueda ayudar. William decía algo anoche en la predicación y era que muchos jóvenes se sienten solos en esta vida. No tenemos un padre que nos llegue y nos consuele. Yo he pasado por etapas de eso, hermano. Al único que he podido yo reposar a mí es en Cristo nada más. Aún en medio de mi soledad, el único que me ha escuchado mi llanto y mis lágrimas es Cristo nada más. El miedo a ser inadecuado, insuficiente, es que creemos que estamos solos. Creemos que solo yo estoy pasando eso. Y no estamos viendo a Cristo que está con nosotros. Creemos que todo el mundo está tan lleno de confianza en sí mismos, en ellos mismos. Y no es así, hermano. Solo basta con tirar una mirada leve a la Biblia y nos damos cuenta cómo habían hombres insuficientes en la Biblia. Cómo habían hombres que no eran capaces de llevar las cosas que Dios les estaba pidiendo. Y ellos mismos se limitaron, pero le creyeron a Dios. Le dieron su autoridad a Dios. Moisés se sentía que no podía hablar. Señor, ¿cómo voy a ir a presentar delante del faraón si soy tartamudo? Tengo dificultad para hablar. Y Dios siempre lo manda. Dios siempre lo usa. No había hombre más manso como Moisés, dice la Biblia. Pero tenía y se sentía insuficiente para hablar. Pero Dios lo usa. Jeremías se sentía que era demasiado joven y fue un gran profeta. Inclusive llega un momento donde le reclama a Dios, y siempre me grabó este punto. No sé por qué me grabó tanto esta parte de la historia de Jeremías. Y le dice y le reclama: Señor, hasta solo me he sentado. No es que se sentaba solo, es que mi esposa tengo, dice, por ir al cambio de ti, nadie se convierte a mí. No son los éxitos los que te llevan a tener autoconfianza y ser suficiente en esta vida. A Jeremías no se le convirtió a nadie. Y todavía le reclama a Dios: Señor, solo me he sentado. Pero qué poder de palabra este hombre. Era un hombre que tenía denuncia en su palabra. Cuando Dios manda, Dios no le manda a decir: usted tiene que convertirse en 1000 almas. Yo siempre he dicho: podemos convertir 1000 almas y 2000 cristianos se nos van para el mundo. No estamos ganando nada. Tenemos que ganar almas y mantener nuestra vida como cristianos también. Tenemos que mantener el rebaño caminando hacia una meta, que es un énfasis que yo siempre le doy en mis predicaciones. Tenemos una meta donde alcanzar, que es la vida eterna. Pero se sentía que era demasiado impetuoso, y lo era realmente, y emocional. Y Dios lo usa. Y si lo vemos convirtiendo a miles en la primera predicación, va David, un hombre de bulto, un hombre que venía desde abajo, que no tenía estudios ni nada, y Pedro se sentía que no podía con la tarea. Y sigue. Cuando Cristo resucita y sabe que Pedro ha llorado amargamente, y el ángel dice: ve y dile a Pedro, de una vez lo manda a llamar, ese hombre lo necesita. Es que Dios nos ve totalmente diferente. Timoteo se sentía que no podía hacerle frente a la gente. Inclusive Pablo lo manda: no menosprecies tu ministerio ante la gente. Muchas veces nos sentimos insuficientes ante las personas. Timoteo era una persona de estas.
Pero a través de la Biblia, estas personas le dieron su suficiencia a Dios. Se lo dieron a Él y Dios la cambió para su propósito. Cuando nosotros le damos nuestra insuficiencia a Dios, nuestras debilidades incurables, nuestros problemas imposibles, Dios hace tan grandes cosas en nuestra vida, hermano. Yo le decía a los hermanos que no estuvieron ese sábado: usted quiere ser una persona prosperada, nunca te lo va a marcar la sociedad. Tenga Cristo. Yo hablaba sobre Juan el Bautista, cómo Dios lo resalta como la persona más próspera de la Biblia. ¿Y qué tenía Juan? Si vestía con piel de camello, comía langostas y saltamontes, vivía en el campo, en el desierto, no vivía en la casa de lujo ni tenía un Ferrari. Pero como hijo de mujer, no había nacido nadie en la tierra, ni lo volverá a nacer. Primero por el mensaje que tenía, porque era un poderoso mensaje. Amén. Nos volvemos gente importante por la persona que nos representamos. Aquí viene un ministro de Estados Unidos y lo trata como reyes, porque representa una potencia mundial. Nosotros representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso sí, hermano, que no se nos suba la cabeza tampoco. La gloria y la honra es para Él. Pero Cristo dice en una parte: levantaos vuestra cabeza, que el tiempo de su redención ya está cerca. Es que también sentimos orgullo de ser hijos de Dios. Orgullo no es vanidad, sino es aquel gozo que sentimos delante de Dios, un sobregozo por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Él es capaz de sentirnos, hermano. Es capaz de cambiar todo eso si le damos la preeminencia en Él. Usted puede estar pensando que no cree que esto suceda en su vida. Dios va a continuar con su amor para enviar a tu vida con circunstancias difíciles, con circunstancias, con problemas imposibles. Cada vez, hermano, que esto venga, usted tiene que decir: Dios está invitando a mi vida. Dios está llamando, diciéndome que tenga un campito en su vida. Un punto, me acuerdo una predicación del pastor que decía: cuando Dios cambia tus planes. Y uno de los puntos era: Dios está llamando mi atención cuando Dios cambia mis planes. Y es lo mismo, cuando aparecen estas circunstancias, los problemas imposibles, las circunstancias que yo no puedo resolver, mis dificultades que no puedo cambiar, Dios está invitando a que lo vuelvas a ver. Está viendo el campo y diciéndole: necesito que me abras un campito a mí, para que vea la gloria que te puedo enseñar, para que vea todo el amor que te tengo. Pero a veces somos tan egoístas que no le damos ese campo. Aprendamos siempre a responder a ese llamado de Dios. Hoy podemos romper esa insuficiencia en nuestras vidas si le damos campo a Dios en nuestros problemas imposibles y en nuestras debilidades incurables. El poder del amor de Dios es lo que hace la diferencia en cada uno de nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios es increíble. Todo está en que usted le dé campito. Todos, hermanos, y aquí nos metemos todos en el saco. Tenemos debilidades incurables, imposibles en nuestra vida. No hay nadie en este salón que no los tenga. No hay nadie que no vaya a pasar por dificultades imposibles de resolver. Aún nuestros propios campos, aún en lo que ya hemos dominado por años. Todos no tenemos dificultades. Es solo en la mano de Dios y el amor de Él puede romper ese temor. Creer, y si lo ponemos, Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida con su poder. Pero tenemos que darle ese cambio. Amén. Vamos a pasarlo a los chicos.